Forrest Gump, de Winston Groom. Novela de realismo cómico dramático en 26 capítulos. 5. Después del partido de Orange Bowl, el departamento de atletismo recibió mis notas del primer curso. Al cabo de unos días, Bryant me mandó a llamar a su despacho. Al entrar me miró con aspecto preocupado y dijo: «Comprendo que hayas suspendido el examen de inglés, pero no alcanzo a entender cómo conseguiste un sobresaliente en una asignatura llamada luz intermedia y un suspenso en educación física, cuando acabas de ser nombrado el defensa universitario más valioso en la Conferencia del Sudeste». Era una larga historia y no quise aburrir a Bryant, pero ¿por qué demonios necesito saber la distancia que hay entre los postes de meta en un campo de fútbol? Bryant me miró con tristeza y prosiguió: «Lamento tener que comunicártelo, pero debido a tus notas no puedes seguir estudiando aquí y yo no puedo hacer nada para ayudarte». Me quedé inmóvil, estrujándome las manos, hasta que de golpe comprendí el significado de sus palabras. No iba a seguir jugando al fútbol. Tenía que dejar la universidad. Quizá no volvería a ver a mis compañeros. Puede que tampoco volviera a ver a Jenny Curran nunca más. Tendría que dejar mi habitación en el sótano y en el próximo curso no estudiaría eso de la luz avanzada, como me había dicho el profesor Hooks. Ni me di cuenta, pero los ojos se me llenaban de lágrimas. No dije nada, sino que agaché la cabeza. El entrenador se levantó, se dirigió hacia mí y apoyó una mano en mi hombro. «No te preocupes, hijo. Cuando llegaste aquí supuse que pasaría esto, pero les pedí que te dejaran jugar una temporada. Al menos nos hemos divertido mucho. Y no fue culpa tuya que el serpiente arrojara el balón fuera del campo en el cuarto intento». Cuando levanté la vista vi que Bryant tenía también las lágrimas en los ojos. «Escucha, Forrest», dijo mirándome fijamente, «nunca hemos tenido un jugador como tú en esta universidad. Ni volveremos a tener otro igual. Eres un jugador extraordinario». Luego Bryant se acercó a la ventana dándome la espalda y añadió: «Buena suerte, hijo. Anda, lárgate de una vez». Así pues, tenía que irme de la universidad. Regresé a mi habitación en el sótano para recoger mis cosas. Al cabo de un rato apareció Bubba con 2 cervezas. Yo no había bebido nunca una cerveza, pero comprendo que a muchos les guste. Bubba me acompañó hasta la puerta del dormitorio de los simios y al salir me encontré a todo el equipo de fútbol esperándome para despedirse de mí. Todos guardaron silencio hasta que el serpiente se acercó a mí, me estrechó la mano y dijo: «Siento mucho lo de aquel pase, Forrest». «Ah, no te preocupes», respondí. Luego se acercaron todos para darme la mano, incluso Curtis, mi ex compañero de habitación, que iba enyesado del cuello hasta la cintura tras haber tumbado una puerta por enésima vez. Bubba se ofreció para ayudarme a transportar mi maleta hasta la parada del autocar, pero yo contesté que prefería ir solo. «Escríbenos», dijo Bubba al despedirse de mí. Cuando iba hacia la parada del autocar, pasé frente al edificio de la asociación estudiantil, pero como no era viernes, el conjunto musical de Jenny Curran no tocaba ahí esa noche, de modo que seguí mi camino y cogí el autocar para regresar a casa.
Cuando el autocar llegó a Mobile, ya había anochecido. No le había comunicado a mi madre lo sucedido para no disgustarla, de modo que eché a andar hacia mi casa. Al llegar, vi que la luz de su habitación estaba encendida y cuando entré, me la encontré llorando y estrujándose las manos tal como la había dejado. Me dijo que el ejército estadounidense se había enterado de que había que dejar la universidad y ese mismo día había llegado una notificación indicándome que me presentara en el centro de instrucción militar. De haber sabido lo que me esperaba, no me habría presentado. Unos días más tarde, mi madre me acompañó al centro de instrucción. Me había preparado unos bocadillos por si me entraba hambre en el camino de donde quiera que nos llevasen. Al llegar, vi a un centenar de chicos esperando junto a 4 o 5 autocares que estaban aparcados frente al centro, mientras un sargento no cesaba de chillar y dar órdenes. Mi madre se acercó a él y dijo: «No comprendo por qué se empeñan a llevarse a mi hijo. ¿Por qué es idiota?» Pero el sargento la miró sin pestañear y contestó: «¿Y qué cree usted que son estos chicos? ¿Unas lumbreras?» Y con esto siguió gritando y dando órdenes. Al cabo de unos momentos se volvió hacia mí y me soltó también un bufido, con lo que monté corriendo en el autocar y partimos. Desde que dejé la escuela para retrasados, todo el mundo me grita: el entrenador Fellers, Bryant, los energúmenos y los del ejército. Pero les diré una cosa: los del ejército gritan más fuerte y cosas peores de los demás. Nunca están satisfechos. No se quejan de que seas torpe o estúpido, como hacen los entrenadores, sino que se meten con tus partes íntimas y te llaman capullo o caraculo. A veces me pregunto si Curtis habría servido en el ejército antes de dedicarse a jugar al fútbol. El caso es que, después de pasar 100 horas en el autocar, llegamos a Fort Benning, en Georgia, y me acordé de los 35 tantos a 3 que metimos al equipo de los Dogs de Georgia. Las condiciones en el cuartel son algo mejores que las del dormitorio de los simios, pero el rancho es incomible, aunque muy abundante. Aparte de eso, durante los meses sucesivos procuré hacer lo que me mandaban, aunque nuestros superiores no dejaban de gritarnos. Nos enseñaron a disparar un rifle, a arrojar granadas de mano y a arrastrarnos a 4 patas. Cuando no lo hacíamos, corríamos alrededor del campo de instrucción, limpiábamos retretes o algo por el estilo. Lo que mejor recuerdo de Fort Benning es que ninguno de mis compañeros parecía ser más listo que yo, y eso era un alivio. Poco después de llegar, me metieron de pinche en la cocina, debido a que un día, mientras hacíamos prácticas de tiro, hice un agujero en el depósito de agua. Al llegar a la cocina me enteré de que el cocinero se había puesto enfermo. «Tendrás que preparar la cena, Forrest», me dijo uno. «¿Y qué voy a hacer?», pregunté. «Nunca he hecho de cocinero». «Ah, da lo mismo», contestaron. «Esto no es el Sanssouci, ¿sabes?» «¿Por qué no preparas un cocido?», me preguntó alguien. «Es lo más fácil». «¿Un cocido? ¿De qué?», pregunté. «Miren el frigorífico», contestó el que había tenido la idea del cocido. «Echa en el puchero todo lo que encuentres». «¿Y si no sabe bien?», pregunté. «No importa, aquí todo sabe a rayos». En eso tenía toda la razón. Empecé por coger todo lo que encontré en el frigorífico y la despensa. Había botes de tomates, judías, melocotones, tocino, arroz, harina, patatas y otras cosas.
Una vez que hubo reunido todos los ingredientes, pregunté a un compañero: ¿dónde voy a preparar el cocido? En el armario encontrarás unos cacharros. Pero cuando miré en el armario, solo vi unas ollas y cacerolas pequeñas en las que era imposible preparar un cocido para 100 soldados. ¿Por qué no se lo preguntas al teniente?, sugirió alguien. Está en el campo de maniobras, contestó otro. Cuando esos tíos regresen del cuartel, estarán muertos de hambre, dijo otro compañero, de modo que más vale que te espabiles. ¿Qué os parece esto?, pregunté, indicando un objeto de acero que había en un rincón, que debía de medir unos 2 metros de alto y 1,5 metros de diámetro. Esto es la caldera de vapor. No puedes cocinar nada ahí dentro. ¿Por qué?, pregunté. No sé, pero yo que tú ni siquiera lo intentaría. Pero está caliente y lleno de agua, respondí. Haz lo que quieras, contestó uno de mis compañeros. Nosotros tenemos cosas que hacer. Con que decidí utilizar la caldera de vapor. Abrí todos los potes, pelé las patatas y tiré dentro del recipiente unos pedazos de carne, unas cebollas, unas zanahorias y 10 o 12 frascos de salsa de tomate y de mostaza. Al cabo de 1 hora, la caldera empezó a despedir un aroma muy rico. ¿Cómo va la comida?, preguntó alguien. No la he probado, contesté. Al retirar la tapa de la caldera vi que el cocido estaba hirviendo y observé unas patatas y cebolla flotando en la superficie. Deja que lo pruebe, dijo un compañero, cogiendo un tazón de hojalata y metiéndolo en el cocido. Oh, esto está casi hecho, dijo. Aumenta el calor. Los otros no tardarán en venir. Aumenté el calor y al poco rato empezaron a llegar los que habían salido de maniobras. Después de darse una ducha y de cambiarse, entraron en el comedor. Pero al probar el cocido comprobé que no estaba listo, ya que algunos de los ingredientes todavía estaban crudos. Los soldados empezaron a murmurar, de modo que aumenté el calor un poco más. Al cabo de media hora empezaron a golpear las mesas con los cubiertos, como si fueran presos amotinados, y comprendí que tenía que hacer algo rápidamente, de modo que aumenté el calor al máximo. Mientras estaba sentado observando el cocido, nervioso y sin saber qué hacer, entró el primer sargento en la cocina y gritó: ¿Qué coño pasa? ¿Dónde está la comida de los soldados? Casi está listo, mi sargento, contesté. En aquel momento empezaron a salir unas burbujas de vapor de la caldera y una de las patatas se rompió. ¿Qué es eso?, preguntó el sargento. ¿No se te habrá ocurrido preparar la cena en la caldera? Sí, señor, contesté. El sargento me miró estupefacto y al cabo de unos segundos su asombro dio paso a una expresión de terror, como si se temiera lo que estaba a punto de ocurrir. Unos instantes más tarde, la caldera estalló. No estoy seguro de lo que pasó a continuación, solo recuerdo que hizo saltar el techo del comedor y reventó todas las puertas y ventanas. El lavavajillas salió disparado a través de la pared y el tío, que estaba metiendo unos cacharros dentro de la máquina, se elevó por los aires como si fuera el hombre bala. El sargento y yo salimos indemnes de milagro, como cuando estalla una granada de mano y el que la manipulaba no resulta herido. Pero la detonación nos arrancó toda la ropa de encima, menos el gorro de cocinero que yo llevaba puesto en aquellos momentos. La cocina estaba invadida de vapor y el sargento y a mí se nos vino todo el cocido por encima, así que parecíamos un par de... no sé lo que parecíamos, pero teníamos una pinta muy rara.
Aunque parezca increíble, a ninguno de los soldados que estaban sentados en el comedor les pasó nada. Se quedaron inmóviles, con el pelo, la cara y los brazos cubiertos de patatas, cebollas y zanahorias, como si hubiesen sufrido una fuerte conmoción. En serio, no volvieron a protestar por no estar la cena lista. De pronto el comandante entró corriendo y preguntó: ¿Qué ha pasado? Luego nos miró al sargento y a mí y gritó: ¡Sargento Kranz! ¿Ha sido usted? ¡Ha sido Gump! ¡La caldera! ¡El cocido!, balbuceó el sargento. De golpe recobró el sentido, agarró un enorme cuchillo que colgaba de la pared y gritó: ¡Gump! ¡La caldera! ¡El cocido! Y empezó a perseguirme con el cuchillo en la mano. Yo salí corriendo mientras el sargento me pisaba los talones por todo el campo de instrucción, el club de oficiales y el centro común de vehículos motorizados. No consiguió alcanzarme porque yo corría más que él, pero comprendí que me había metido en un buen lío. Una noche, durante el otoño, sonó el teléfono del cuartel y era Buba. Me dijo que le habían denegado la beca deportiva a raíz del accidente que había sufrido en el pie y que también tenía que dejar la universidad. Me preguntó si iría a Birmingham para ver el partido entre el equipo de la universidad y los cretinos de Mississippi, pero como ese sábado estaba de guardia, como todos los fines de semana desde que estalló la caldera, eso, que ya hacía un año, le dije que era imposible. Así que tuve que contentarme con escuchar el partido por la radio mientras limpiaba las letrinas. El partido estaba a punto de finalizar y el Serpiente se estaba luciendo de lo lindo. El marcador estaba 38-37 a favor nuestro, pero los cretinos de equipo del Mississippi lograron un tanto cuando faltaba un minuto para que acabara el encuentro. Yo recé para que al Serpiente no se le ocurriera lanzar el balón fuera del juego, como había hecho con el Orange Bowl, pero eso fue exactamente lo que hizo. Me quedé muy triste, pero de pronto oí unos aplausos y vítores y al cabo de unos momentos, cuando el público se hubo calmado, el locutor explicó que el Serpiente había fingido lanzar el balón fuera del juego para detener el partido, pero en realidad había pasado el balón a Curtis, que consiguió marcar el tanto definitivo. Eso les dará una idea de lo listo que es el entrenador Bryant. Supuso que los cretinos del Mississippi creerían que nosotros éramos los bastante estúpidos para cometer de nuevo el mismo error. Me alegré mucho de que nuestro equipo hubiera ganado, pero me pregunté si Jenny Curran habría visto el partido y se habría acordado de mí. En el fondo, daba lo mismo que se hubiera acordado de mí o no, porque un mes más tarde nos embarcaron. Después de un año de instrucción militar, soportando que nos trataran como a robots, nos dijeron que iban a enviarnos a un lugar de 17.000 kilómetros de distancia sin exagerar. Resultó que íbamos a enviarnos a Vietnam, aunque no nos aseguraron de que no lo pasaríamos ni la mitad de mal de lo que lo habíamos pasado en Fort Benning. Eso sí que fue una exageración. Llegamos a Vietnam en febrero y nos trasladaron en unos camiones de ganado desde Queen Non, en la costa del mar de China del Sur, hasta Pleiku, situado en las montañas. El viaje fue bastante agradable, pues el paisaje era muy interesante, lleno de plátanos, palmeras y arrozales en los que trabajaban los chinitos. Todos los que estaban de nuestra parte se mostraban muy amables con nosotros y nos saludaban al pasar. A lo lejos distinguimos Pleiku, bajo una espesa nube de polvo rojo. En las afueras había unas míseras chozas, peores que las que había visto en Alabama,
en las que vivían unas gentes a las que les faltaban los dientes. Los niños iban medios desnudos como unos pordioseros. Cuando llegamos al cuartel general de la brigada me pareció que tampoco tenía mala pinta, menos por el polvo rojo. El lugar estaba limpio y aseado, con muchas tiendas de campaña en fila, y habían barrido el polvo y la suciedad. No parecía que hubiera una guerra, era como si estuviéramos en Fort Benning. Nos dijeron que todo estaba en calma porque era el año nuevo de los vietnamitas, el Tet o algo así, y habían hecho una tregua. Todos nos sentimos muy aliviados porque la verdad es que estábamos muertos de miedo. La calma, sin embargo, no duró mucho. Después de instalarnos, nos ordenaron que fuéramos a las duchas para quitarnos la mugre del viaje. Las duchas consistían en un hoyo en el suelo donde habían colocado 3 o 4 depósitos de agua. Nos dijeron que nos metiéramos en el hoyo, después de dejar el uniforme doblado al lado, y que nos echarían agua con una manguera. Debo reconocer que no fue tan malo como me temía, ya que llevábamos casi una semana sin ducharnos y aprestábamos. Mientras estábamos en el hoyo, lavándonos y haciéndonos el burro, comenzó a anochecer. De pronto oímos un ruido muy extraño y el tipo que nos duchaba de la manguera gritó: ¡Que vienen! Todos los que estaban al borde del hoyo se esfumaron como por encanto y nos dejaron a los demás ahí metidos, con el culo al aire, mirándonos atónitos. En estas sonó una explosión, seguida de otra, y todos empezamos a gritar mientras tratábamos de vestirnos. Las bombas seguían cayendo a nuestro alrededor cuando alguien gritó de repente: ¡Al suelo! Y eso fue bastante absurdo, ya que estábamos todos tendidos de bruces en el hoyo, como si fuéramos lombrices en vez de seres humanos. Una de las explosiones hizo que cayera una lluvia de metralla en el hoyo, hiriendo a varios de nuestros compañeros con los que vinimos en aquel agujero, y no era un lugar seguro. De pronto el sargento Krantz asomó la cabeza por el borde del hoyo y nos ordenó que saliéramos de allí y que le siguiéramos. Por suerte, en el momento de salir por piernas del hoyo, cesaron las explosiones durante unos minutos. Al salir vi a 4 o 5 de los tíos que nos rociaban con la manguera desparramados por el suelo. Estaban irreconocibles. Parecía que se hubieran caído dentro de una trituradora. Era la primera vez que veía un cadáver y puedo jurar que fue la experiencia más espantosa que me ha sucedido en la vida. El sargento Krantz nos indicó que nos tiráramos al suelo y le siguiéramos, y nosotros obedecimos. Debíamos ofrecer un espectáculo bastante cómico. 150 tíos arrastrándose en fila por el suelo, todos desnudos. Al llegar a las trincheras, el sargento Krantz nos ordenó que nos ocultáramos en ellas, en grupos de 3 o 4 soldados. Pero en cuanto nos metimos en las trincheras, casi deseé haberme quedado en el hoyo, porque estaba llena de un agua de lluvia que apestaba, además de ranas, serpientes y otros bichos. Pasamos toda la noche en las trincheras, sin cenar. Poco antes del amanecer cesaron las explosiones, así que salimos de las trincheras, recogimos nuestras ropas y armas y nos preparamos para el ataque. Como éramos bastante inexpertos, no podíamos hacer gran cosa. Como no sabíamos dónde meternos, nos dijeron que fuéramos a vigilar el perímetro sur, que es donde estaban las letrinas de los oficiales. Aquello fue peor que las trincheras, pues una de las bombas cayó sobre una letrina y esparció media tonelada de mierda por toda la zona. Tuvimos que quedarnos allí, dentro todo el día, sin desayunar y sin almorzar. Al anochecer empezaron a bombardearnos de nuevo, así que tuvimos que tumbarnos sobre la mierda.
Menudo asco. Al fin, alguien recordó que debíamos estar hambrientos y nos enviaron unas raciones de comida. A mí me tocó un bote con huevos y jamón con fecha de 1951. Corrían toda clase de rumores. Alguien dijo que los del Vietcong habían ocupado Pleiku. Otro, que los de Vietcong tenían una bomba atómica y nos habían atacado con morteros para ablandarnos. Otros decían que no eran los de Vietcong, sino unas tropas australianas, holandesas o noruegas. A mí me tenía sin cuidado la nacionalidad de nuestros atacantes. El caso es que por poco no lo contamos. A partir de aquel día, tratamos de hacernos un lugar decente en el perímetro sur. Cavamos unas trincheras y utilizamos unas maderas y unos pedazos de hojalata de las letrinas de los oficiales para levantar unas pequeñas chozas. Pero no atacaron ni vimos a ningún soldado del Vietcong. Pensé que no eran tan tontos como para atacar unas letrinas. Cada noche, durante 3 o 4 días, nos bombardearon con fuego de mortero, hasta que una mañana, cuando cesaron los bombardeos, el mayor Bowles, el segundo comandante del batallón, vino arrastrándose y dijo al comandante que nuestra compañía debía trasladarnos al norte para ayudar a otra brigada que estaba en la selva con un lío de 1000 demonios. El teniente Hooper nos dijo que nos preparásemos y nos llenamos los bolsillos con granadas de mano, lo cual es un problema porque no puedes comerte una granada de mano, pero es posible que tengas que utilizarla. Luego nos montaron en unos helicópteros y nos largamos de allí. Antes de que aterrizaran los helicópteros, vimos el lugar donde estaba la tercera brigada, en plena selva. Por todas partes se veían columnas de humo y habían unas zanjas enormes en el suelo. Aún no habíamos puesto el pie a tierra cuando empezaron a bombardearnos. Uno de los helicópteros explotó en el aire y fue una escena horrible. Nuestros compañeros se quemaban vivos y nosotros no podíamos hacer nada. Yo era el encargado de transportar las municiones de la ametralladora. Pienso que creyeron que debido a mi tamaño era capaz de cargar con varios kilos de municiones y provisiones. Antes de partir, un par de tipos me preguntaron si me importaría transportar sus granadas de mano para que ellos pudieran llevarse más raciones de comida y yo accedí. Para colmo, el sargento Kranz me hizo cargar con un bidón de 40 litros de agua que debía de pesar media tonelada. Luego, poco antes de partir, Daniels, que era el encargado de transportar el trípode de la metralleta, sufrió un ataque de histeria y me dijo que no se iba, de modo que también tuve que cargar con el trípode. Solo me faltaba tener que cargar con uno de ellos, aquellos energúmenos de Nebraska, aunque no estábamos en un partido de fútbol. Al anochecer nos ordenaron subir a un risco para ayudar a una compañía de Charlie, o sea, de los nuestros, que no se sabía muy bien si había caído en manos del Vietcong o si eran ellos los que habían atrapado al enemigo, según te enterases de la noticia a través de barras y estrellas o simplemente echando un vistazo a tu alrededor. Al llegar al risco nos encontramos con que la metralla volaba en todas direcciones y vimos una docena de soldados malheridos, tirados por el suelo y gimiendo. El ruido era ensordecedor. Yo me agaché y empecé a trepar cargando con las municiones, el bidón de agua, el trípode y todo lo demás, cuando de pronto, al pasar por delante de una trinchera, un tipo asomó la cabeza y dijo a su compañero: «Fíjate ese tío, parece el monstruo de Frankenstein». Yo me detuve para contestarle, porque ya empezaba a estar harto de todo, cuando el compañero de ese tipo saltó de la trinchera y gritó: «¡Pero si es Forrest Gump!».
Era Bubba. En resumidas cuentas me contó que aunque la lesión del pie no le dejaba seguir jugando al fútbol, no era lo suficientemente grave para el ejército de los Estados Unidos para que no lo enviara a otra punta del planeta. Tras muchos esfuerzos conseguí alcanzar la cima del risco y al cabo de un rato apareció Bubba. Entre una explosión y otra, que pasaban cada vez que aparecían nuestros aviones, Bubba y yo pudimos charlar y contarnos nuestras aventuras desde que nos separamos. Bubba me contó que había oído decir que Jenny Curran se había largado de la universidad con un grupo de pacifistas. También me contó que Curtis le había dado una paliza a un policía del campus que le había multado por aparcar en un lugar prohibido y tuvieron que acudir las autoridades de la universidad con una red para atrapar a Curtis y llevárselo detenido. Como castigo, Bryant le ordenó que diera 150 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Ese Curtis no cambiará nunca. Y así se cuenta y se vuelve a contar este relato tan singular. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, anhelando que el capítulo haya sido de tu agrado, que con tu like podrás expresarlo. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar. Y si con la novela deseas continuar, a las próximas entregas deberás aguardar.